Hola a todos. Hoy vamos a tratar de resumir lo más importante de la Primera Guerra Mundial en pocos minutos. Veamos si podemos. Esta guerra tuvo muchos nombres: la Gran Guerra, la Primera Guerra y escuchen esta, la guerra que vino a terminar con todas las guerras. Conociendo los 100 años que siguieron, mintieron feo. Pero lo que sí es cierto es que marcó la vida de generaciones enteras en todo el mundo, porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, los hombres y mujeres que vivieron esta guerra no tenían ningún hecho o antecedente previo con que compararla, porque nunca habían vivido algo así. Para tener una idea de la dimensión y brutalidad de este conflicto, veamos. El soldado más joven era un serbio de 8 años. Se pensó que iba a ser una guerra de pocos días y terminó durando 4 años, de 1914 a 1918. Intervinieron más de 30 países y se peleó en Europa, Asia y África. Se usaron por primera vez tanques, lanzallamas, submarinos y armas químicas en forma masiva. Afectó a más de 80 millones de personas. 10 millones como mínimo murieron en los campos de batalla y muchos millones más por la epidemia de la gripe española desde 1918. Por último, esta guerra generalizó el uso de las trincheras y acá nos detenemos. Estas zanjas llenas de barro son las trincheras, donde vivieron millones de soldados hacinados, con frío, sucios, con hambre. Bueno, estas trincheras marcaron un nuevo tipo de guerra. Antes, dos ejércitos se enfrentaban en un campo abierto, cuerpo a cuerpo. A partir de este momento, se va a pasar a una guerra de posiciones, que servía para conservar y controlar un territorio en forma permanente, por eso se cavaban las trincheras, y de a poco se avanzaba sobre el enemigo. ¿Cómo empezó el conflicto? Suele decirse que explotó cuando el 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Pero esto no fue tan así. Las causas verdaderas son mucho más profundas y hay que ir un poco más atrás. Desde 30 años antes de la guerra, las principales potencias imperialistas venían compitiendo entre sí para controlar más territorios. Incluso en 1884 se repartieron África como si fuera una torta. Esta competencia era para conseguir más materias primas y recursos para potenciar su industria y ganar nuevos mercados. Se generó una enorme tensión internacional y aunque los años previos a la guerra se la conoce como paz armada, porque los países se estaban armando, pero no hubo un enfrentamiento militar mundial, lejísimos, estuvo de ser una época de paz. La guerra entre Rusia y Japón en 1905, la de los Balcanes, que comenzó en 1912 y podemos seguir. Incluso las guerras coloniales fueron los antecedentes directos de la Primera Guerra, porque los imperios crearon y probaron nuevas armas. Además, la población civil empezó a cumplir un rol clave nunca antes visto en la historia de las guerras. Entre otras cosas, agrandaban los ejércitos, implementando el servicio militar obligatorio, y se usaron como blanco de ataque. Entonces, las potencias se venían preparando para ir a una guerra a gran escala y al mismo tiempo se formaron alianzas militares defensivas, o sea, si atacaban a uno, el resto tenía que defenderlo. De un lado estaba la Alianza de la Entente, formada por Francia, Bélgica, Serbia, Rusia y Gran Bretaña, que representaba el imperio más poderoso y grande del mundo. Del otro lado, el Imperio Austrohúngaro y el alemán, y hay que prestarle atención a este último porque quería desplazar a los ingleses del podio imperialista. Estos dos bandos tenían intereses en la región de los Balcanes, donde además habían movimientos nacionalistas que peleaban por la independencia de sus tierras. Por eso se convirtió en la zona de mayor tensión geopolítica mundial. En el medio de esta situación, imagínense, solo se necesitaba una excusa para terminar desatando la guerra, y ese hecho fue el atentado al Príncipe. Ahí se activó este sistema de alianzas y empezaron a declararse la guerra entre sí. Además de estos dos bandos, hubo un tercer factor clave, el movimiento obrero. Para 1914, los trabajadores eran una fuerza muy poderosa gracias al impulso industrial de las décadas previas. Participaban masivamente en los partidos socialdemócratas, que en sus comienzos, lejísimos de los actuales, reunían a los marxistas de todo el mundo y formaban la Segunda Internacional, que tenía como lema «Trabajadores del mundo unidos». Tenían representantes en fábricas y parlamentos y se dividían entre quienes decían que se llegaba al socialismo a través de reformas y quienes decían que sería a través de una revolución. Desde los primeros años del siglo XX, la socialdemocracia venía denunciando que los países se encaminaban a un conflicto mundial. Pero cuando estalló la guerra, sus principales dirigentes, sobre todo los reformistas, en países muy importantes como Alemania o Francia con enorme representación, en lugar de oponerse, la terminaron apoyando. Se legitimó que los trabajadores alemanes consideren como enemigos a sus pares franceses o ingleses y viceversa, mientras que sus explotadores compatriotas serían sus verdaderos aliados. Todo por la unidad nacional.
Mientras a millones de soldados se los mandaba al muere, las mujeres, dato importante, se sumaron masivamente al mercado laboral produciendo alimentos y armas. El ala izquierda o revolucionaria dentro del marxismo se negó a aceptar todo esto y acusó de traidores a los socialdemócratas proguerra. Estaban Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, entre otros. Este último es muy importante porque se convirtió en el símbolo de la lucha contra la guerra cuando en 1915 escribió un manifiesto que decía «El enemigo principal está en el propio país» y generó un revuelo enorme. Llamaban a transformar esta guerra que solo generaba destrucción, hambre y miseria en una guerra civil y superar al sistema capitalista que la había engendrado. Decían que la guerra era una partera de revoluciones. Y esto es muy importante. Fíjense que en el medio de la Primera Guerra Mundial se produjo una revolución en Rusia que triunfó en 1917. Pero no fue la única porque hubo procesos revolucionarios en otros países. Si quieren igualmente que hablemos de la Revolución Rusa porque da muchísimo para hablar, nos dejan acá un comentario y hacemos un video específico sobre eso. Por último, ¿qué onda todo esto Estados Unidos? Ingresó a la guerra un año antes de que termine, aliándose al Entente y terminó volcando la balanza a su favor, lo que lo posicionó como potencia mundial, convirtiéndose además en el banquero de Europa, porque le entregó créditos, armas y alimentos. Aunque la guerra terminó en 1918 y se firmó la paz en el famoso Tratado de Versalles, nunca se resolvió nada. Alemania quedó humillada y tuvo que rendirse cuando estalló en su propio territorio una revolución enorme que debía frenar y en plena guerra no podía hacerlo. También se crearon nuevos estados de los imperios derrotados, como Austria, Hungría y Checoslovaquia. Esto, combinado con la crisis mundial de 1929 y el posterior ascenso del fascismo, fue lo que generó las condiciones para una Segunda Guerra Mundial. Entonces llegamos a dos conclusiones. La primera es que la guerra no fue entre los soldados. Incluso en la Navidad de 1914, franceses, belgas y alemanes confraternizaron y cantaron juntos, algo que después les prohibieron sus gobiernos. Un datito de color es que Paul McCartney escribió una canción contando esta historia. La Primera Guerra fue entonces un enfrentamiento entre las potencias imperialistas por la dominación del mundo. Y segundo, no es que solo se inauguró una era de guerras y crisis, sino también de revoluciones, que con el paso de los años fueron estallando en distintas partes del planeta. Miren, si en la Primera Guerra Mundial hubo revoluciones, antes y durante la Segunda Guerra se produjo el ciclo revolucionario más extendido de todo el siglo XX, un hecho que suele dejarse de lado en los análisis de estos dos enormes procesos. Nos vemos la próxima y acordate que los que hacemos la izquierda a diario no solo nos dedicamos a entender la historia para conocer la realidad, sino que nos organizamos y preparamos nuestras ideas para transformarla. Y como siempre les decimos, si les gustó este video, denle like, campanita y todo lo que ya saben.